¿Quieres farallas y movida? Colección de bambú. Hemos venido a la Filipina rural a construir este colegio. Bueno, que no soy una mierda, que os lo digo yo. Que hemos estado en Filipinas, que he estado en Filipinas con una ONG que se llama All Hands and Hearts haciendo un colegio de bambú para unos chiquillos. Y os lo vamos a contar en este vídeo, así que acompañadnos. Antes que nada, Carlos, ¿Sí? quería darte la enhorabuena porque nunca ha habido una excusa más noble para hacer turismo sexual. Para hacer un colegio en Filipinas lo primero que hay que hacer es llegar a Filipinas. Y eso implica meterse 9 horas de avión a Qatar. El avión hace un rodeíto alrededor de Israel por lo que sea. Tan revoltoso. 9 horas de avión a Qatar. Flipar con el aeropuerto ese que tiene un monorraíl dentro y unas zonas de refugiados y un bosque. Está bastante guapo. Es verdad que estaban ahí como... Y luego meterse otras 7 horas de avión hasta Manila. Una delicia. Te quedas 2 días en Manila porque tienes el cuerpo boca abajo del jet lag, ¿vale? Hasta que sea el momento de coger tu vuelo a Cagayán de Oro, ¿no? Tacloban. Cagayán de oro. Lo que pasa cuando llegas, ¿no? Que como que te da un... ¿no? Quiero decir... Por el camino a Tacloban ves un montón de islas fantasía en las que no te puedes permitir aterrizar. Es que es verdad, que Y ya por fin llegas a un aeropuerto que no es más grande que la estación de buses de tu pueblo, la verdad. Y está muy guapo, está muy guapo. En el aeropuerto te coges uno de estos buses fantasía que se llaman Jeepney, en los que el conductor puede a lo mejor pararse a mear mientras te está llevando. Es que eso me lo contó Carlos. No pensaba que iba a ser tan ofensivo. Parece también la recomendación sobre usar los cinturones en este banco corrido en el que no hay... en el que puedes salir por detrás en un acelerón. Claro, y abajo ponen pequeño. ¿Ha visto usted, señor juez? ¿Ha visto usted que lo avisamos? El caso es que después de un buen rato de viaje ahí a Piñao, llegas a la base de operaciones, donde te recibe un gatito. Este servicio no está garantizado, pero en principio es algo que es deseable tener. Claro, y tú dices, oye, he llegado a Michigan. Es que me ha hecho tanta gracia. Lo vi la semana pasada, el meme este de Michigan y un montón de gatos. Me hace mucha gracia. Eres tonto. Lo que iba a contar es que yo he estado allí echando un cable 2 semanas, pero no hay límite de tiempo, ni por arriba ni por abajo, puedes estar todo el tiempo que quieras. El tajo que había en el momento cuando yo llegué básicamente era construir las cerchas para soportar el tejado, porque las paredes ya estaban hechas. Ajá. Y el nuevo edificio del colegio, porque el colegio ya existe, ahora hablamos un poco sobre eso, pues tiene 2 aulas, una a cada lado y un núcleo central con 2 baños y un almacén. Ajá. Para ir allí solo tienes que decir, oye, que voy. Sí. Lo escribes a la ONG All Hands and Hearts en internet y dices, quiero participar. Tienes que tener un certificado de que no tienes antecedentes penales, eso es clave. Claro. Pero luego cuando estás allí, pues te dan 3 comidas al día, alojamiento y a currar, y ya está. Ah, pero como en las pirámides. Era igual. Qué bien, joder. La historia es que no tienes que tener conocimiento de construcción de ningún tipo. De hecho, para ser peón en una obra de España, solo tienes que aparecer y beberte medio litro de vino. Vale, tú llegas allí, te explican cómo funciona todo, cómo funciona la organización, te explican cuáles son las herramientas y tú haces todo aquello con lo que estés cómodo haciendo. Si te da miedo hacer algo, pues no lo haces y punto. Vale, pero si te da pereza... Si te da pereza, latigazo. Que yo podría ir. Tú podrías, sí. Yo podría, sí. pero es que estas manos De princesa. De princesa. Por eso yo y tú te quedas aquí Yo me para quedo comentar el vídeo y punto. ¿Sabes? Vamos a empezar por el principio. ¿En qué consiste esto? Nos lo va a contar Andrés, el Project Manager. ¡Dentro vídeo! Buenas, soy Andrés, Project Manager de la construcción aquí del colegio en San Francisco en Filipinas. Estamos construyendo con bambú, una tecnología que se llama Cement Bamboo Frame Technology. ¿Semen qué? ¿Qué ha dicho? ¿Qué marranería? A ver, que ha puesto el cochinería? acento mal en la palabra. Se llama cement. Pero es que ha dicho ¡Ya semen. está! Pobre Andrés. Gracias, Andrés. Muchas gracias, Andrés. Por hacer declaraciones para nuestro canal. Muchas gracias. Déjalo hablar. Vale. Una tecnología que se llama Cement Bamboo Frame Technology, que combina paneles hechos con bambú y después toda una capa de cemento, de pláster, que es estructural. Todo eso funciona de forma conjunta para crear una estructura que aguanta tifones, aguanta terremotos y pues al final es una tecnología sostenible usando bambú de aquí de Filipinas, de la región. Y nada, es un diseño que llevamos trabajando desde el año pasado, desde septiembre. Mucho trabajo detrás, contactando las ONGs locales que son expertas en construcción con bambú. Y nada, después de un año de preparación, finalmente lo estamos construyendo. Así que nada, espero que sea un éxito este proyecto.
Eso, básicamente hay que hacer un edificio sólido que aguante movidas y con bambú que ¿Qué está muy movida? bien. No veces rima que eso. De hecho, era una pregunta. ¿Qué movida? Huracán. Vale. Haiyan, sí. ¿Por qué Tacloban? Ha sido hace nada el 10º aniversario del Super Tifón Yolanda. Que Super suena Tifón muy Yolanda. bien Super Tifón y Yolanda Hombre, pierde un poco super- de marketing. Bueno, Super Tifón Yolanda, que se lo digan al perro Sánchez. A ver El nombre qué. oficial internacional era Super Tifón Haiyan, ¿Qué dice? que suena como mucho Haiyan. más a Goku. Hombre, claro. Super Tifón Haiyan es como que tiene rabo y todo. Otro color Espera, rabo de cola. de cola Goku. de mono. Vale. Eso es. El caso es que vino el tifón Yolanda el 8 de noviembre de 2013 y pegó aquí en este sitio con todo lo que tenía. Y hubo vientos de hasta 300 km por hora, Como el ave. sostenidos. Básicamente todo lo que no era de hormigón se voló, que es casi todo lo que había en este Claro, pueblo. todo lo que había allí. Y se estimaban unas 10.000 personas muertas. Esa gente que estaba en los torrentes naturales de agua además se movieron a asentamientos pues monte arriba, Claro. que es el caso de San Francis, el pueblo donde estamos construyendo el colegio. ¿Cómo se llama? San Francis Village San Francis Village 2. 2. Que es como eso. Una promoción de Pocero. Monteviejo 2. ¿sabes? Bueno. Y el colegio que se hizo fue temporal, pero han pasado 10 años siendo temporal, pues vamos a hacer una cosa bien. 10 años Bueno. de colegio temporal. Ha aguantado más años el colegio ese que tú en el colegio. Que tiene un título universitario. Sí. Contra todo pronto, no sé. No. Bueno, pues eso, todos los días te levantas para estar en la obra a las 7 de la mañana, atravesando un bosque. Empezar ¿A por qué hora has dicho? A las 7 estás en la obra ya. A las 7 de la madrugada. Te conviene Pero empezar sí. a las 7 para soportar el calor, porque a las 7 de la mañana el sol pica ya como 1000 chinches. Yo sí había allí. No había había chinche. ¿No había chinche? Mira. No Filipinas diga- 1, Francia 0. Se empezó haciendo una cimentación de hormigón. Se cavaron zanjas, se hicieron cimientos canónicos y un muro de 60 centímetros de alto para mantener la estructura de bambú alejada del suelo, de la humedad y tal, para que no se pudre. Para sacar el bambú de la humedad, lo que tiene que sacarlo es de Filipinas. ¿no? Quiero decir. Menos opinar y más ir allá a hacer colegios, ¿eh? Bueno. Para los 30 voluntarios más o menos que están, pues esto que parece una tontería es un trabajo titánico, porque la única herramienta que hay es una hormigonera. Y todo hay que hacerlo a mano. Yo por suerte no viví ese calvario, pero sí que estuve en la construcción del Porsche, que es lo mismo pero aquí en pequeña escala, y no fue agradable. Pero dignifica mucho el trabajo, ¿eh? Para el ferralleo hay un equipo de albañiles locales que hacen la armadura del hormigón y todo, y gestionan todas estas cosas, que hace falta un poquito más de saber de cómo va el tema para que no se hundan las cosas. Pero luego el curro pues se hace entre todos, cargar la hormigonera, llevar carretillas, palear hormigón, hacer el vibrado, desencofrar, todo eso. ¿Cómo el pues, entre vibrado? todo. El hormigón hay que vibrarlo siempre que viertes en un molde para que se vayan las burbujas para arriba y no queden huecos. ¿En serio? Sí. Pero Entonces ¿cómo? llevábamos ¿Pero con allí, qué se vibra? vino tu madre y fin del sistema. Ahí, ahí, ahí. Una vez terminado el murete este, se acoplan los paneles prefabricados de las paredes, que son estructuras de Prefabricado. madera. Sí, eso estaba Eso ya se hecho. compra. No, coño, se hace. Se hace in situ, pero se Ah, claro, prefabrica. prefabricado por ti, claro. Claro, lo prefabricamos para luego enchufarlo en la ferralla que sobresale del murete. Ajá. Se montan todos, que se montó en un día, y luego va todo atornillado. Van atornillados entre sí, y la ferralla de abajo, o en cualquier sección de bambú que hubiera un tornillo o ferralla, se le hace un agujero y se rellena de cemento con estas mega jeringuillas que podéis ver en el vídeo, que están hechas también in situ de PVC con un émbolo de goma. Están guapas las jeringuillas, ¿eh? A ver si Son hubieras de- hecho los 80, ¿eh? El cantando, ¿no? El caballo la mató. Bueno, que los paneles prefabricados llevan crucetas de acero y llevan mallazo para que luego agarre el mortero que se le da, que es también estructural, que lo ha dicho Andrés al principio. Yo llego justo cuando se termina lo que es el perímetro, la cáscara del edificio, y mola bastante porque hay dirección de obra, hay gente que sabe mucho, pero luego en general la mayoría de los voluntarios estamos al tanto de qué se está haciendo en todo momento y participamos un poco en las decisiones de cómo afrontar ciertos retos en la obra y tal, porque el proyecto no se ha hecho nunca, entonces pues participa todo el mundo, echa su cerebro a pensar Pero si tú, y decidir cómo hacer las cosas. Pero si tú eres product leader de un equipo de marketing, Bueno, lo pero- más bajo de la sociedad, va a llegar este tío que con las monturas de colores diciendo, no, yo creo que mejor esto, tal. Yo soy un albañil de eso y le doy un guantazo. ¿Qué asco me dais, la gente de marketing? ¿Qué asco me dais? Por Se está favor, vertiendo mucho odio en este vídeo que en principio era... tú has hecho Sí, algo sí. bueno Y tú dices yo cosas malas. digo cosas malas, Y efectivamente. no has hecho nada. Yo no soy el héroe que esta ciudad quiere. Por favor, basta. Basta.
Para montar las cerchas que van a sujetar el tejado, se seleccionan los bambuses que tengan longitud y espesor adecuado. Es importante que el plural de bambú es bambuses. Esto es, es una cosa No en bambures. Que, por cierto, todos los bambús llevan los nudos perforados para que drenen bien, que no se acumule el agua al interior y que luego a lo mejor el cemento lo atraviese. Que el caso es que se cortan a medida, se les hacen bocas de pez, que son estos acoples para que enganchen bien uno sobre otro. Gracias por la... Algo así, ¿no? Sí. Bueno, las bocas de pez son los acoples que le tienes que tallar para que encajen unos sobre otros al ángulo que tú necesitas que encajen. Y básicamente lo que haces es cortar unos ángulos en los extremos y luego le metes radial, lo lijas por dentro y redondeas. Es todo como muy a ojo, o sea, hay mucha geometría metida, pero luego al final es muy artesanal. Claro, Está claro. guapo. Pero yo diría que no quiero hacer eso. Sí, cuando me siento cómodo me da miedo hacer tanto trabajo. Bueno, lo que decía, se trepan andamios y se montan in situ y se terminan in situ. La secuencia que seguimos para montar la cercha es usando los bambús horizontales que sobresalen de las paredes, pues montamos las diagonales principales del arco, que se enganchan ahí en la ferralla que sobresale de lo que es la columna, digamos. Luego se pone el travesaño horizontal principal. Y a partir de ahí pues ya empiezas a construir los otros diagonales principales y los aleros del tejado. Y luego terminas con las diagonales pequeñitas que son las que le terminan de dar la rigidez estructural a la cercha completa. Es verdad que hay que subir y bajar la pieza varias veces. El proceso es bastante artesanal, tiene que encajar, entonces tienes que volvértela a llevar, cortarla otro poquito, lijarla otro poquito, volverla a poner. Está guapo, está guapo. Me da un hito de la pereza. No puedo. Está guapo. Y todas las uniones que hay son atornilladas, se atornillan o en paralelo, como se ve aquí, o si atornillas contra el lomo de otro bambú, pues con un tornillo gancho de este tipo. Y Tornillo luego gancho. cortas y punto. Teníamos un equipo dedicado a cortar varilla roscada y darle forma, porque hacían falta más de Varilla 1000 o roscada. 2000 trozos de varilla roscada para todo el proyecto. Ah, qué guay. Es un trabajo que a lo mejor podías haber asumido tú, cortar varillas todo el rato, 8 horas al día. Te 2 juro semanas. por Dios que el típico trabajo que para mí sería vacaciones. La vida de obrero, pues está bastante guay. La vida mejor. Sí. No es un camino de rosas, porque hay 30 grados constantes, 100% de humedad, y estás ahí en la zona todo el día. Ay, Dios mío. Son las 7:30 de la mañana y hace putísimo calor. Estoy subiendo un andamio, atornillando cerchas y es lo peor que me ha pasado en la vida. Y luego además, pues hay siempre media hora de tormenta tropical al día, que está Siempre. de lujo, siempre, o más. O más. Y la obra es un barrizal todo el rato, o sea, eso no se llega a sacar nunca. Ay, qué bien. Y es un calvario, porque cada paso que das pesa. Sí, no tenía Hostia, suficiente. como un entrenamiento en el planeta de Kaito, ¿no? No sé Goku. qué dices, pero sí. Pero bueno, que aquí no se ven sufrir, ¿sabes? Que se hacen todos los pasos que hagan falta para beber agua, para comer algo, se hace bastante el mongolo, se tienen crisis existenciales. Y bueno, no todo es currar, ¿sabes? Luego las tardes pues las echábamos en la base de tranquis, que estaba muy bien. No son hotel de lujo, se duerme en literas con tu mosquitera, con tu ventilador, Ajá, eso está a la gloria. ajá. Y tienes 3 comidas al día y luego la cocina está disponible pues si te quieres hacer tú lo que sea en cualquier momento, como este gato que se está lamiendo los huevos en la cocina. Lo del agua de beber, se bebe agua embotellada exclusivamente. El agua de ducharse, nos duchamos con la que nos caía del cielo. El agua de lluvia, tenemos unos tanques fuera Ajá. que te dejaban el agua preparada a 28 grados para cuando te quieres dar una ducha fresquita después de haber estado sudando todo el día. ¡Toma! Pero el agua... No te podías refrescar, no era. La sensación claro. de frío llevo tiempo echándola de menos. Luego la zona, el entorno está bastante guapo. Tenemos ahí un patio trasero con un cobertizo de bambú donde salimos ahí a bebernos las cervecitas que habíamos comprado en el 7-Eleven, Ah. que tiene unos amaneceres guapísimos también. Sí. Y los días que nos ocurra, pues te puedes escapar cerca, relativamente, hacer viaje de fin de semana, dar una vuelta, que está todo guapísimo. Es que es Filipinas, ¿sabes? Me cago. Está muy bien. Pero el lunes a las 7 de la mañana a currar a la obra. Y Todo con bien. gusto, ¿eh? Trabajo honrado, esas mierdas que dicen la gente que no trabaja. Cuando me fui, al final mi estancia era 2 semanas, tenía que volver a la vida real, a ser esclavo del capitalismo. Efectivamente. Pues cuando me fui quedaba montar los paneles del tejado, que los habíamos estado también prefabricando nosotros, las lamas del tejado sobre las que luego se pone lamas de bambú,
luego Vamos. el aislamiento y la chapa en el tejado. Y luego enfoscar las paredes, por dentro y por fuera, en ciertas paredes por dentro para dar más rigidez también. Ajá. Y bueno, ya acabado y ya está. Y que bueno, que a este proyecto no le queda mucho por terminar. Todos los años se viene haciendo un proyecto en Filipinas, pero hay proyectos por todo el mundo dentro de esta ONG, en los que pues en Nepal, en Turquía, terremotos, movidas, construir cosas. Sí. Entonces puedes participar de voluntario en cualquiera de esos proyectos. Si no podéis ir a doblar el lomo, pues que echéis un eurillo y ya está. Eso es. Que ahí hay proyectos hasta en Hawái, ¿sabes? Que suena como guay. Para que veas aquí lo que supone 10 pavos, un poste de bambú estructural de buena calidad. Pero claro, ¿cuánto había, no? Había muchos, por eso hace falta Hace muchos falta pavos. muchos pavos. claro. Entonces, hoy no vamos a pedir para el Patreon, para Manutren, Free Soccer ni nada. Hoy pedimos para los muchachos. para la ONG. Entonces, si tenéis un momentito, pues echarle ahí, aunque sea €1, lo donáis a la ONG, que yo estoy allí doblando el lomo y mando de comer con ese dinero. Eso es. Y se pasa muy bien. O animaos a participar. A participar. No, Digo más, si alguno vais, me pagáis el vuelo, voy con vosotros. Entonces, se lo digo en serio. No es problema ahora que no tengo dinero, pero yo el vuelo me lo pago y voy. Sí, sí. Vale. Bueno, que echéis perros a la ONG si tenéis un eurillo que os sobre. Eso es. Y bendiciones. Y venga, siéntate, que despedamos el vídeo, que hasta aquí el vídeo de hoy, que esperemos que os haya gustado, que os animéis a donar, que os animéis a participar, a echar manos a la obra Eso es. y bendiciones. Todo lo que queráis. Ya te digo, voy con vosotros. Si me pagáis el vuelo, voy con vosotros. Adiós. Podéis suscribir también, aunque no vaya a haber más colegios. Ya no. Yo creo que ya Bueno. no queremos llegar a los 100.000.